Dios le guarde. De verdad que para mí es un inmenso honor tener estar en esta actividad, en este grupo. Recuerdo que fue en el 2020 cuando los jóvenes tenían un encuentro no recuerdo cuál plataforma era, por Zoom, y me invitaron a orar con ellos. La hermana Wanda, me parece, que fue que me invitó. Me sentí de verdad muy contenta con esa invitación, porque cuando los jóvenes nos invitan a sus actividades, pues uno como que se siente así, como, wow, cuando viene a ver coladita ahí entre los jóvenes, pues algo se me pega. Dios me le bendiga mucho a todos, a las 16 personas que veo aquí. De todo corazón yo les deseo que la paz del Señor pues sea con cada uno de ustedes. Y el tema que me han solicitado que trabajemos en esta noche, pues es un tema súper interesante, especialmente en tiempos como este. No sé si ustedes estarían en la disposición de por lo menos abrir el micrófono un segundito, identificarse, aunque estoy viendo aquí algunos nombres, lo que mi querido Ariel trabaja compartiendo la pantalla. Me gustaría que abran los micrófonos y me saluden, así como para romper un poquito el hielo. ¿Qué le parece? Amén. Sí, Dios te bendiga. Amén, Dios me le bendiga, Yaneris. Amén. ¿Quién me habla? ¿O él? Hola, Joel de Jesús. Ajá. Joel de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Veo que ustedes no abren la cámara. Bueno, Rafael Morbán la abrió. Muy bien. Dios te bendiga, Rafael. Tiene que abrir el micrófono. Te bendiga, Yaneiri. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Y me habla? Angélica María Cuevas. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te guarde. Amén. Excelente, Angélica. Qué bueno que estás ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, no quieren hablar conmigo los jóvenes. No, no sé. Amén. Ajá. Emily. Dios me le bendiga, sierva. Amén. ¿Hablo con? Mi nombre es Emilce José Luis Reynoso. Ok. ¿Y de qué iglesia tú eres? De Ana Josefina Mejía. Dios te bendiga, corazón. Dios te guarde. Muy bien. Vamos a seguir. Miren, para que se rompa el hielo y así, como que, ay, yo así me pongo muy nervioso y de pronto creo que ustedes ni me están haciendo caso, ni me están. No, no, no. Háblenme. Vamos a ver, díganme. ¿Quién más? Amén, Dios bendiga. Amén, Ricardo. Esa Hermano voy yo la Ricardo, conozco. Dios te bendiga mucho, Yoneri. Amén. Amén. Ahí está Ricardo, ahí está Willy. Esos son jóvenes de mi iglesia. Bendiga, Dios bendiga. Cara de este lado. Amén, Sara. Amén, Sara. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Quién más? Bueno, ya estamos en 21 personas. Vamos a hablarme. Que es que yo Dios lo soy. bendiga. Amén, Lucy. De la iglesia de Francis Mercedes. Dios te bendiga, corazón. Dios te bendiga. ¿Quién más? Amén, ¿Quién más? igualmente. Amén. Dios ¿Quién más? bendiga, de la iglesia de Isabel López.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Una juventud hermosa. ¿Saben algo que me está llegando a la mente? Que existe la posibilidad, con un porcentaje muy, muy alto, de que en esta hora, pues, haya muchos grupos de WhatsApp y haya muchas salas virtuales en las que tal vez estén haciendo cosas que no agradan a Dios. Sin embargo, ustedes, pues, están aquí eh, con anhelo de recibir una palabra, y por eso yo les felicito. Ustedes son excepcionales, están marcando la diferencia, están igual que como estuvieron Misael, Azarías, Ananías y Daniel allí en aquel imperio. No se están contaminando con la comida del rey, y de verdad que les felicito, y ante ustedes pues me quito el sombrero, como dirían, porque mientras hay tantos jóvenes que están utilizando la tecnología para cosas tan feas y tan negativas, y otros pues enfocados en proyectos personales, ustedes están haciendo de la tecnología un recurso eficaz. En buena hora, muchas felicidades a los promotores de esta iniciativa, y yo les deseo de todo corazón que este proyecto, lejos de decrecer, pues siga aumentando y abarcando más jóvenes. Muchas felicidades. Entonces, quiero saber si Arielito ya está listo para compartir pantalla, no sé, ¿qué me diría? Gloria a Dios. Amén, Dios bendiga. Tengo unos problemas técnicos, pero 2, 3 minuticos y ya lo resolvemos. Amén. Ok, perfecto, mi amor. Perfecto. Para que se sigan abriendo. Amén. Bien. Pues bien, entonces le decía que hay, lamentablemente en estos días, la tecnología está siendo un arma de doble filo. De verdad que la tecnología ha venido para quedarse. O sea, estamos hablando del tema de la telecomunicación y esos recursos que nos permiten pues comunicarnos, ¿verdad? Pero tiene sus virtudes y tiene su desventaja. Pero lamentablemente, y se lo digo porque yo trabajo con personas a diario, es más el mal que está haciendo la tecnología que el bien que pudiera hacer. La juventud especialmente y la niñez está siendo un blanco muy vulnerable. Y duele, da pena decirlo, pero es así. La situación que se está viviendo hoy en día, en cuanto al uso, especialmente de las redes sociales, es deplorable, deplorable. Usted va a un banco y se sienta al lado de las personas y usted ve cómo la gente está absorta en su mundo. Nadie le ve la cara a nadie, nadie le importa el otro. Y lamentablemente, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Pero es bueno saber que hay jóvenes como ustedes que dicen lo que dije yo en estos días, que me quedé mirando mi celular. Digo yo, wow, pero mi celular es más cristiano que yo. Te diré, hermana, ¿cómo así? Y yo, no, porque estoy como en 80 grupos, y todos esos grupos lo único que hacen es subir contenido cristiano y esto y aquello. Y uno dice, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque ustedes más que yo deben estar conscientes de que en relación especialmente al tema de los contenidos y las redes sociales, la gente tiene perfiles. La gente obedece a un perfil de intereses, y eso es lo que realmente ellos te mandan. Cuando ellos ven que tú le das seguimiento a algo, pues ellos, eso es lo que te mandan a tu celular, a los dispositivos electrónicos que tú utilizas para ingresar a la web. Entonces, eso es un perfil que va orientado a tus intereses, a qué te llama la atención, qué tú ves, qué te gusta, y
Me dio risa cuando vi mi celular. Dije, no, pero mi celular es más cristiano que yo. Pero da pena decirlo que no, muchos cristianos, y ustedes saben que eso es así, ¿verdad? Pues tienen ese beneficio. A muchos el enemigo los ha engañado y lamentablemente utilizan esos recursos para adentrarse en contenidos e informaciones que de verdad no son de provecho. Y qué pena que eso es así. Pero usted, como joven, debe hacer como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, tener cuidado de usted mismo, porque cuando yo tengo un celular, una tablet o una computadora en la mano, una laptop, no hay nadie que me esté monitoreando qué hacer o qué no hacer. No hay nadie que me esté diciendo esto es bueno, esto es malo. Ya ahí es un tema de que yo soy la que tiene que tener cuidado de mí misma. Entonces, en buena hora, qué bueno saber que hay un grupo de chicos y chicas, de gente buena, que en esta hora está unido diciéndole al mundo, nosotros no somos iguales, nosotros somos diferentes. Bien, yo quiero ahora hacer una pequeña encuesta aquí con ustedes. Ustedes saben el tema, asumo, porque me parece haberlo visto incluso en Facebook, que alguien subió un flyer. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Me gustaría saber qué opinan ustedes de ese tema. ¿Qué tan importante le parece? Si evitar hablarlo en estos días, si el tema es neurálgico. ¿Qué le parece ese tema? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Hay alguien de ustedes que diga, yo sé cuando Dios me habla? Yo lo sé. Dios y yo somos tan amigos que su voz me es inconfundible. O ustedes pudieran decir, no, yo necesito que me den algunos tips o algunas informaciones precisas para poder identificar cuándo Dios me habla. Quiero escucharlos a ustedes ahora. ¿Cuál es su valoración de ese tema? Amén. Ajá. Uh-huh. Ajá, Willy. No te escuchamos. Parece que Willy ha tenido problemas con la conexión. Ok. Amén, Dios bendiga. Ya estamos listos. Pero si la jovencita quiere seguir, amén. Ok, pero aún así, Arielito, me gustaría escuchar una valoración de algún joven. Vamos a ver a Willy, que su micrófono continúa abierto. Vamos a ver. Bien, parece que Willy tuvo dificultad. De todas maneras, pues vamos a empezar, sí. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Cuando vi el tema, lo primero que me enfoqué fue en la palabra reconocer. Es bueno precisar este concepto. Cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de identificar. Estamos hablando de distinguir. Conocer no es igual a reconocer. Por eso creo que ese tema fue muy bien delimitado. Reconocer hace referencia a un conjunto de elementos, de objetos o de cosas que yo pudiera tener delante, y a uno de esos elementos en específicos yo reconozco, yo lo distingo. Entiendo que ese no es igual. Ariel, seguimos en el tema todavía, amor. Entonces, en este caso, estamos hablando de reconocer la voz de Dios.
Estamos hablando de identificar la voz de Dios. Estamos hablando de precisar. Es Dios que me está hablando. De eso estamos hablando en esta ocasión. Y no estamos hablando de Dios utilizando el lenguaje de señas o Dios, no, estamos hablando de la acción de comunicarse con nosotros mediante el recurso del lenguaje. En este caso, pues lenguaje hablado, la voz de Dios. Si fuéramos a transcribir esto a nuestra jerga, pudiéramos decir, ¿cómo yo me doy cuenta cuando es Dios que me está hablando? ¿Cómo identifico la voz de Dios? Entonces, continuamos ayer. Lo primero que tenemos que precisar en relación a la comunicación entre Dios y sus criaturas, o sea, el hombre creado por Dios y las voces internas, las voces que le hablan al hombre, es que al hombre no solo le habla a Dios. Lamentablemente, el hombre escucha o puede escuchar o vive en interacción con otras voces. La primera voz que quiero señalar aquí es la voz del creador de los seres humanos. Cuando usted se va al libro de Génesis, aquí no está el capítulo, solo los versos 27 y 30, pero es del capítulo 1 de Génesis. Desde que Dios creó al ser humano, empezó a hablar con él. Pero más importante aún, vemos que en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios va a crear al ser humano, al hombre, al primer hombre, Dios instaura un diálogo. ¿Con quién? Con la Trinidad Divina. Exégesis nos señala que es así, la exégesis, o sea, inferimos que Dios hablaba con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre, o sea, la creación del hombre fue un plan estructurado, fue un proyecto orquestado. Hagamos al hombre. Pero también podemos deducir de este pasaje bíblico que cuando Dios precisa a nuestra imagen y semejanza, a mí me gusta pensar que cuando voy a imaginar a Dios, Dios no se me puede parecer a una nube, al río, a una mata de mango, o a un chivo, o a una gallina. A mí me gusta pensar que Dios a lo que más se puede parecer es a un humano. Porque la Biblia precisa que Dios habla, que Dios escucha. Eso es un fenómeno que se llama antropomorfis, cuando nosotros le atribuimos a una divinidad características humanas como para explicar la forma de ser de esa divinidad. Pero en este caso a mí me gusta pensar que Dios a lo que más se parece en la tierra es a un humano, porque dice hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces tenemos mucho de Dios, nos parecemos a Dios, fuimos creados conforme a la imaginación de Dios. Pero una vez Dios crea al hombre, inmediatamente empezó a usar con él el recurso del diálogo y le dio instrucciones y le dio señalamiento, y esa es la que usted ve en el primer capítulo de Génesis, a la altura del verso 27 y 30. Le dice que le habló de los frutos y del árbol que no podía comer. Le dice que le daba la tierra para que la labrara. O sea que Dios creó un hombre con capacidad de análisis, de pensar, de razonar. Dios no creó un autómata. Dios creó un ser humano con una capacidad de procesar información, de escuchar instrucciones. La voz de Dios en ejecución. También al hombre le habla su voz interior.
Cuando usted va al libro de los Salmos, capítulo 27, el Salmo 27, a la altura del verso 8, el salmista dice que su corazón le decía, buscad a Jehová, busca de Jehová. Una especie de diálogo interno, una especie de voz interna. Mi corazón me dijo que buscara a Dios. Estoy ahora parafraseando. ¿Y cómo pasa eso? Por medio de la voz interna del ser humano. ¿Cómo pasa eso? Por medio de un socioloquio, de un diálogo que se tiene consigo mismo. Y eso era lo que le decía el corazón del salmista, que buscara a Jehová. Amén. También tenemos, lamentablemente, que precisar que no solo al hombre le habla su voz interna y su creador, sino que también el enemigo tiene incidencia en la mente humana. También al hombre le puede hablar Satanás. Ejemplo de estos diálogos. Usted se va al libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 hasta el 5, y usted va a ver que ahí hubo un diálogo muy importante que precisa la caída del hombre. ¿Y entre quién se dio ese diálogo? Entre Eva y Satanás, que en este caso está utilizando a la serpiente. ¿Y por qué? Porque el enemigo, como espíritu, no tiene calidad corpórea y utiliza muchas veces nuestra mente para hablarnos, y otras veces pues utiliza la boca de personas. O en todo caso puede él personificarse, como pasó con Jesús allá en el desierto, que Satanás se le presenta y le hace diferentes ofertas. También en un momento dado, el enemigo escogió la boca del apóstol Pedro para hablarle a Jesús. Y ahí es donde aparece Cristo diciéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque en realidad hablaba Pedro, pero quien estaba haciendo uso de las palabras que Pedro pronunciaba, en realidad era el enemigo. Entonces, a resumida cuenta, al ser humano le habla Dios. Desde que lo creó, empezó a tener un diálogo con él. Incluso cuando el hombre allá en el huerto peca, dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba en el huerto y que llamaba al hombre. Desde que Dios creó al ser humano, toda la vida, Dios ha tenido una interacción y una comunicación con el hombre. Bien, continuamos. Arielito. Gloria a Jesús. Entonces, ya precisamos que al ser humano le hablan tres voces. Ahora, ¿cómo hablan o cómo interactúan esas voces con nosotros? Primero, el patriarca Job cayó en una prueba. Ustedes que son lectores de la palabra saben esa historia, no hay que señalársela hoy. Lo fueron a visitar unos amigos y dentro de esos amigos había un caballero llamado Eliú. Y Eliú le dice a Job que él no es quien para estarle diciendo a Dios que le dé explicaciones. Y dentro de su alegato y sus palabras hacia Job, le dice a Job que Dios habla al hombre por sueño y en visión nocturna. Esto es verdad, porque si vemos a José, Dios trató con él a través de un sueño. Si vemos a Daniel, Dios trató con él a través de un sueño. Así también habló a otros reyes en la antigüedad, así también le habla hoy a los siervos suyos. Amén. También la palabra de Dios establece en el libro de los Hebreos 4:12 que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo ahí el escritor de los Hebreos?
que Dios habla al corazón del ser humano, Dios habla al interior de la gente. Esa interacción en el que Dios discierne los pensamientos, en el que Dios conoce el interior de la gente, trae consigo también una palabra de parte de Dios aquí, al corazón del ser humano, al interior del ser humano. También la Biblia habla de que Dios trata con los seres humanos a través de profetas, a través de otras personas. Y yo sé que todos ustedes que me están escuchando, en algún momento de su vida han recibido una palabra de Dios, de parte de Dios, que ha venido por la boca de alguien. O sea, eso nos pasa. Entonces Dios habla a través de sueños, Dios habla discerniendo los corazones al interior del ser humano. Dios nos habla también de manera muy clara y categórica a través de las sagradas escrituras de su palabra, y Dios también nos habla a través de otro mortal, de otra persona. Muy bien, continuamos. Ahora bien, cuando iniciamos ahorita el tema, yo le decía que me gustaría escuchar qué usted opina del tema, qué le parece el tema. Para usted, ¿qué importancia tiene este tema? Cuando yo analizaba las escrituras en relación al tema, me llamó mucho la atención ver cómo la gente, en relación al conocimiento de la voz de Dios hoy en día, está un poco descuidado, cuando realmente este es uno de los tiempos más, diríamos, en el que el ser humano necesita conocer la voz de Dios. Este es uno de los tiempos en el que el ser humano necesita saber si es Dios que está detrás de eso que estoy recibiendo, de eso que estoy escuchando. Más que cualquier otra época de la historia, el ser humano está siendo bombardeado por voces. Más que cualquier otra época de la historia, el ser humano está siendo atacado por muchas informaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología ha traído eso. La tecnología ha traído que el mundo en el que anteriormente estábamos como tan separados o divorciados unos de otros, y no cualquiera tenía la facilidad de hablar. En este tiempo es distinto, es diferente. En este tiempo cualquiera tiene un micrófono en la mano. En este tiempo cualquiera tiene la facilidad de con su voz llegar a los demás. Entonces, yo creo que ese es el momento en el que el verdadero cristiano debe saber y conocer y aprender a identificar. ¿Estará Dios en todo eso? ¿Será Dios el que me está hablando? Entonces, mire, desconocer la voz de Dios me expone al error doctrinal. El apóstol Pablo le decía al joven pastor Timoteo, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Él le precisaba y le decía, debes saber que van a venir tiempos en el que habrán personas que no van a sufrir la sana doctrina y van a tener comezón de oído y van a apartar del oído, el oído de la palabra, de la fe, de la palabra de verdad, y se van a volver a la fábula. Mire, este es un verso dramático, este es un concepto dramático, esta es una voz de alerta. ¿Usted sabe por qué, mi querido joven que me está escuchando? Porque si hay un momento en el que se está escuchando personas diciendo un sinnúmero de barbarie, ¿es esta época? ¿Es esta época? Si hay un momento de la historia en el que se está viviendo de fábulas y de conceptos cerrados, es esta época.
Y usted sabe qué es lo más triste de todo, la sutileza con que esas personas se manejan, porque son acciones que están permeadas por los demonios. Son acciones que no vienen solas. Satanás viene detrás de todo eso. Usted enciende un televisor, usted prende un celular, usted pone un computador y fácilmente sale una persona diciendo algo que si usted se descuida, si usted no está afianzado en conocer realmente la voz de Dios, ¿y usted cree? Usted puede ser arrastrado, persuadido a una doctrina de demonio. Entonces, ¿a quién le pasa eso? Al que desconoce la voz de Dios. La voz de Dios, además de que nos libra, el conocerla, nos libra a caer en el error, también nos direcciona e ilumina nuestro camino. ¿Y por qué? Porque Dios es el creador de los seres humanos. Porque Dios es el que conoce realmente quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. Conoce todo lo que tiene que ver con este mundo. Entonces, ¿qué dice el salmista en el Salmo 119, verso 5? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando Dios es el que me direcciona, cuando la voz de Dios es la que rige mi vida, yo no voy a caminar en oscuridad. Yo no voy a caminar en el error. Yo no voy a errar. Ausencia de luz, ausencia de lámpara. ¿Usted sabe qué es? Un camino en oscuridad. ¿Y qué pasa cuando nos quitan la luz? ¿Que erramos, tropezamos, no caemos? ¿Qué pasa cuando nos quitan la visión? ¿Qué pasa cuando se apaga todo? Que estamos indefensos, que no podemos dar pasos seguros y ciertos en la vida. Entonces, la voz de Dios cumple la función de direccionar la voz del hombre. Otro aspecto importante, a medida el enemigo busca confundir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el perfil del ministerio de Satanás, que el Señor lo reprenda, consiste en matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿serán sabios los consejos o la voz del enemigo? No, no es sabio. Pero se puede confundir con la voz de Dios, ¿sí o no? Claro que sí que se puede confundir con la voz de Dios. Entonces, por eso es tan importante, tan vital, tan determinante conocer si de verdad quien me habla es Dios. Aparte de eso, Dios es nuestro creador y sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Él es el Padre amado. Y nosotros, seres mortales, falibles, indefensos, que no tenemos la capacidad de saber qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar luego, cuál es la elección correcta, pero Dios sí lo sabe. Entonces yo pregunto, ¿será importante para nosotros conocer la voz de Dios, sí o no? Claro que sí, mi hermano, es importante. ¿Nos hace bien conocer la voz de Dios, sí o no? Claro que sí, que me hace bien. ¿Me conviene conocer la voz de Dios, sí o no? Claro que sí, que me conviene. No se puede, mire, en este tiempo que estamos viviendo, no se puede dar el lujo un creyente de estar divorciado de la voz y de la dirección de Dios en su vida, porque eso representa muerte y tragedia, mire, inminente. Amén. Entonces, la voz de Dios es importante, es vital y por eso es tan necesario aprender a reconocerla. Continuamos. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta si es Dios que me está hablando? Porque usted me ha dicho que al hombre le habla Dios, Satanás y el mismo hombre, ¿verdad que sí? Pues entonces yo tengo que aprender a desarrollar esa estrategia, a desarrollar esa habilidad de saber si Dios me está hablando. Lo primero es que nosotros, para identificar la voz de Dios, Arielito, amén. Ariel me está escuchando. Ajá.
Para identificar la voz de Dios tenemos que precisar quién es Dios y cómo habla Dios, ¿verdad? La voz de Dios en nuestras vidas siempre debe ir en consonancia y en armonía con la palabra escrita, el logo de Dios. Dios nunca se va a contradecir. La palabra de Dios establece en el libro de Salmos, capítulo 18, verso 30, que la palabra de Dios es acrisolada, o sea, es íntegra. Dios no se contradice. Mire, no nos contradecimos los seres humanos, o al menos hacemos el esfuerzo de ser constante en nuestras ideas, en nuestros criterios. Esos son valores positivos cuando yo me apego a lo que digo, cuando trato de tener palabra, cuando trato de no decir algo hoy y mañana otra cosa, porque entonces me voy a ver como una persona desajustada, como una persona de manera reflexiva. Si nosotros como mortales tratamos de cultivar los valores de la honradez, la lealtad, la honestidad, la consistencia en mis ideas y ser una persona arraigada a mis criterios, yo le pregunté entonces a Dios, si yo como mortal no me gustaría que digan, Yanira es una charlatana, dijo una cosa hoy y mañana dice otra, ella es inconstante, ella es una persona que no se apega a sus principios. A mí no me gustaría que hagan ese comentario de mí, no me gustaría. Por eso me esfuerzo en ser constante, en pensar lo que digo, en hablar con criterio, con sentido de razonamiento. A mí no me gustaría que digan que yo soy una loca, una desajustada. Yo le pregunto a usted, querido joven que me escuche, ¿a usted le gustaría eso? No, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que hacer que nuestras palabras tengan correspondencia con nuestras acciones. Hay que hacer que lo que yo diga se vea. Yo tengo que ser una persona de criterio. Yo ahora a usted le pregunto, y si eso es usted que es un mortal, que es polvo de la tierra, ¿qué le diríamos a Dios? ¿Qué le dejaríamos a Dios? ¿Usted cree que entonces Dios piensa diferente a los humanos? Mire, hermano que me escuche. Dios está por encima de los criterios humanos. Dios es perfecto. No, Dios no es perfecto. Dios es la perfección en esencia. Dios bajo ninguna circunstancia te va a decir algo. Óigame, nunca va a pasar eso. Que Dios te diga algo que contradiga o se anteponga a su palabra. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando Dios habla acorde, en armonía a lo que dice las Escrituras. Ahora yo tengo una pregunta a manera de reflexión. Yo le quiero invitar a ustedes ahora a que piensen esto. ¿Puedo yo identificar, reconocer y saber que Dios que me está hablando si yo desconozco lo que dicen las Escrituras? ¿Puedo? Yo le dije que a nosotros es que nos conviene ser direccionado por la voz de Dios. A nosotros es que realmente nos hace bien. Que la voz de Dios en mi vida funciona como una lámpara. Pero le pregunto, ¿puede la voz de Dios direccionar mi vida de manera eficaz y yo reconocerla, identificarla y saber que quien me habla es Dios si no conozco lo que dice las Sagradas Escrituras? Para yo poder identificar lo que dice Dios, yo tengo que saber lo que dice la Biblia. Y para que eso pase, yo la tengo que leer. Pero la tengo que leer con sentido crítico. La tengo que leer con fe. La tengo que leer con sentido de que esa es la palabra que alimenta mi alma. Que cuando entonces Dios me la susurra al oído, yo puedo hacer la correlación y decir, sí, es Dios que me está hablando. Eso lo dice la Biblia. Sí, es Dios que me está hablando, sí, es verdad. Dios me está hablando porque eso mismo dice su palabra, porque está en consonancia con lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, yo entiendo que el joven que quiere ser direccionado por la voz de Dios y entender cuando Dios le habla, tiene que tener una actitud asidua
a leer la palabra, a leer la Biblia. Si no conoces lo que dice las Sagradas Escrituras, jamás en la vida vas a poder identificar cuando Dios te hable. Porque es una cosa que va íntimamente ligada con la otra. Y déjame decirte, uno de los recursos que Dios más utiliza para hablar la vida del creyente, y con esto que te estoy diciendo, siento la presencia de Dios en mi vida. Yo no sé si usted la siente, pero uno de los recursos más excepcionales que Dios utiliza para tratar con el ser humano es la Biblia. Cuando estás en prueba, cuando estás en angustia, cuando necesitas luz o dirección en relación a cualquier impasse que hay en tu vida, solo tienes que abrir la Biblia y Dios te va a hablar de manera clara y categórica, porque Dios está contigo ahí, su Espíritu Santo está ahí. Pero Cuando tú estás no, buscando en ese libro una palabra de fe, si no tienes la Biblia, las Sagradas Escrituras en autoestima, no podrás identificar la voz de Dios. No lo vas a hacer. Para poder tener la voz de Dios de manera internalizada en tu interior, tienes que conocer lo que dice la Biblia. Hermano, no te puedo decir otra cosa, tienes que conocer lo que dice la Biblia. Vamos a ver otra estrategia que nos va a ayudar a conocer si es de ver a Dios el que me está hablando. Cuando Dios habla al hombre, porque Dios fue el que creó al ser humano, ¿verdad? Si hay alguien que conoce, diríamos que al ser humano en esencia, quiénes somos, qué queremos, qué hay en nuestro interior. Si hay alguien que conoce todo eso, es Dios. Y cuando Dios le habla al hombre, lo primero que tenemos que tener pendiente es, si conocemos las Escrituras, que Dios no habla por hablar. No. Cuando Dios habla, algo te quiere decir. A mí siempre me ha parecido muy gracioso las personas que Dios pues le habla todos los días y Dios me dijo y Dios me dijo. Yo no me voy a meter en ese terreno porque imagínense, tal vez Dios habla con unas personas más que otras, pero a mí no me parece como que Dios anda hablando con la gente todos los días, al menos yo lo entiendo así, porque entiendo que la voz de Dios es un recurso excepcional y que Dios solo se dirige a los seres humanos cuando tiene con ellos, pues, alguna intención, algún propósito. Elijo creer que Dios no habla por hablar. Entonces, cuando Dios trata contigo, cuando Dios habla a tu corazón, lo primero que tenemos que tener pendiente es que cuando vemos la Biblia y las personas con las que Dios habló y trató, Dios admite cuestionamientos e interrogantes y está dispuesto a despejar dudas. Dios no es un tirano. Dios no es un autoritario. Te hablé, lo haces y punto. No. Dios está dispuesto a entender de razones, a escucharte, a saber qué tú piensas. Cuando Moisés estaba ya en el desierto, Moisés ve esta zarza y está ardiendo y este fenómeno le parece extraño, interesante, llama su atención. Bueno, pero vamos a ver qué está pasando ahí. Ah, perfecto. Y Dios, a través de su ángel, empieza a hablar con él. Ok. ¿Y qué sucede? Moisés, yo quiero que tú vayas a hacer tal cosa. Ve a Egipto, resuelve, habla con Faraón, muévete aquí, haz esto. ¿Y qué pasó? ¿Con quién usted cree que Dios estaba hablando? ¿Con un muñeco? Dios creó a un ser humano con capacidad de análisis y de razonamiento. Fue Dios que te creó. Dios conoce tus intereses. Dios sabe cuáles son tus temores. Pero también le gusta que tú se los exprese. Y cuando se los expresas, Él está dispuesto a dialogar contigo. ¿Qué dice Moisés? Bueno, yo no sé hablar. Moisés, ve tranquilo, tu hermano Aarón te va a hacer de voz. Bueno, pero es que yo no conozco y el faraón me quiere matar. Moisés, ve tranquilo, yo voy a resolver todo eso. Cuando usted analiza ese diálogo entre Dios y Moisés, en
libro de Éxodo, capítulo 3, usted se va a dar cuenta que Dios está dispuesto a responder inquietudes. Cuando vemos a María, una joven adolescente que fue elegida, señalada para traer en su vientre el Salvador del mundo, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Un ángel se le aparece a María, era una joven, perfecto, no hay problema, Dios habla con los jóvenes. Pero este ángel le está trayendo a María una información que cualquier mente pensante, cualquier persona que razona dice, sí, está bien, todo lo que tú dices me parece súper interesante, qué chulo, qué lindo, pero explícame por qué yo no estoy entendiendo. Yo no he conocido varón, yo nunca me he acostado con un hombre. Y tú me estás diciendo que yo voy a concebir en mi vientre al Salvador del mundo. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, pues entonces aparece el ángel explicándole a María. No, fue Dios que habló y punto. Yo no voy a preguntar porque de pronto Dios se puede enojar. No, la voz de Dios cuando se expresa al corazón y a la mente del ser humano, a la vida del ser humano, admite cuestionamiento, interrogantes y está dispuesto a despejar dudas. El apóstol Pedro está en una barca con los discípulos y Jesús se le acerca como un fantasma, veían ellos al maestro. Y cuando se dan cuenta que Jesús le dice, paz, tranquilo, soy yo, el apóstol Pedro le dice, bueno, pero si de veras eres tú, entonces a que yo vaya. Ay, hermana, pero yo creo que eso es como una osadía de Pedro. No, así actúan los humanos. Gedeón es un muchacho joven, no lo pongo aquí, pero Gedeón es un muchacho joven que es elegido de su linaje, de su tribu, para que vaya a hacerle frente a un ejército. Y Gedeón se siente impotente, se siente incapaz y comienza a ponerle señales a Dios y Dios se la contesta. Dios se la contesta. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que cuando Dios nos habla, Dios sabe si nosotros vamos a quedar claros, si vamos a quedar ahí como medio oscuro, si no vamos a comprender. Pero ¿cuál es entonces el deber del creyente? Conocer que la voz de Dios se maneja así. ¿Qué yo le puedo preguntar? ¿Qué yo le puedo preguntar? ¿Qué yo le puedo decir? No te me vayas a ofender, Dios, ni te me sientas mal, pero para estar un poquito más seguro, si tú vienes a mí caminando sobre las aguas, pero si de veras eres tú, léalo, Mateo 14:27. Pedro le dijo, si eres tú el que viene caminando, pues entonces a que yo también camine. Y eso en el lenguaje humano pudiera verse como un atrevimiento, pero igual Jesús le contestó su petición. O sea, Jesús no le dijo, mira Pedro, tú eres un atrevido, tú eres un osado. No, para que vea que sí, que soy yo que te estoy hablando. Ven, camina. Y es bueno que nosotros sepamos eso porque eso nos da entonces una idea de quién es el Dios que nos habla, de quién es el Dios que se comunica con nosotros. Amén. Continuamos. La voz de Dios proporciona paz al corazón del hombre. El apóstol Pablo en Filipenses, a los filipenses le dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si esa voz que habla a tu interior te genera paz, es Dios que te está hablando. Porque el único que puede dar esa paz, que no es una paz circunstancial, porque le voy a decir algo. Los jóvenes especialmente tienen esas batallas porque están cargados de anhelos, están cargados de sueños, están cargados de cosas que idealizan en su mente. Ya cuando se está en una adultez plena, ya no tenemos tantos sueños. Ya lo que tenemos literal es sueño. ¿Entienden? No tenemos sueños, sino sueños. Yo se lo digo por mí. Yo vivo con un sueño eterno, pero es porque por los tantos afanes, pues yo duermo poco. Así que les recomiendo a ustedes que si pueden, aprovechen el tiempo ahora y traten de dormir. Traten de dormir. Yo no sé si la mamá de Ariel está por ahí y ella me está escuchando. Ella está muy dulce, está viniendo.
¿Verdad, Esmeralda? Duerman ahora, mis hijos, duerman ahora, porque ya los adultos en la adultez plena ya no tenemos sueños, sino sueño. Bien, pero ¿qué pasa con la voz de Dios y el joven? Vamos a alejarnos ahora un poquito del tema. ¿Qué pasa? Esa paz que proporciona la voz de Dios no es una paz circunstancial. Hermana, ¿cómo así? Vamos a aterrizarle esto que yo le estoy diciendo con un ejemplo. Yo necesito, en cuanto a esta relación que tengo con esta joven o con este joven, ¿verdad que entré a un tema que le está gustando? ¿Verdad que sí? Yo necesito escuchar la voz de Dios. Pero ya tú estás entregado, ¿verdad? Ya tú estás, wow. Y sucede que como la tecnología acerca a los que están lejos y tiende a distanciar a los que están cerca, yo antes de dormir, este mensajito, porque ustedes saben que cuando estás conociéndose a la persona amada, eso es más lindo, eso es una chulería. Y tantas palabras, y tú eres esto y tú eres lo otro, y yo quiero que Dios me hable, ¿verdad? Y hablábamos al principio de que Dios habla en sueño. ¿Y qué usted cree? Que yo me acuesto, me duermo, no me acuesto, no, porque muchas veces el celular es ahí en la cama que lo tengo, y mi amorcito, y mi bomboncito, y mi cuchicuchi, y mañana nos vemos, y esos mensajitos, ¿verdad? Ay, entonces, cuando yo hago así, entro en ese sueño profundo, pues yo, ¿con quién usted cree que yo me voy a soñar? A ver si alguien abre el micrófono y me dice. Con la sierva o el siervo. No, Ariel, no, ¿quién dijo? Yo me voy a soñar con Gigi Ávila. ¿Qué ustedes creen? Ah, no, con la hermana Yaneri. No, ya conmigo no se sueña nadie. Yo me voy a soñar con la sierva. Y mi mente me va a tejer cosas. ¿Y qué usted cree? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Vamos a ver qué usted cree. Eso fue Dios que me habló a través de un sueño. ¿Eh? Dígame a ver ustedes. Jeremías sueña Entonces contigo. ese sueño... ¿Eh? ¿Cómo es, Jeremías Willy? sueña contigo. Jeremías. No, después de 24 años de casado, Jeremías ni sueña. Después de 24 años de casado ni se sueña. A veces lo que se tiene es hasta pesadilla. Miren, cuando se tiene la edad mía y la edad de, no sé, Esmeralda que está ahí, ya la alarma no despierta a uno. Eso de las alarmas, eso no vale para uno. Ya las deudas, los problemas, las enfermedades, uno está despierto 15, media hora y una hora antes de que esa alarma suene. Pero no se me deprima, mis hijos, que esa no es la intención. Lo que estoy tratando de traerle a ustedes es que la paz de Dios no es una paz circunstancial que se maneja de afuera hacia adentro. Estoy bien, me siento bien, la chica que me gusta me está correspondiendo, pues yo me siento en paz y lo que yo me sueñe pues va a ser una reproducción de mi inconsciente de lo que estoy viviendo en el momento. No es de eso que le estoy hablando. Estoy hablando de que en un momento de agobio, de persecución, de tristeza, en un momento de incertidumbre, la voz de Dios ministra mi vida y me proporciona esa paz. En un impasse en el que no sé a dónde me voy a mover, hacia dónde me voy a dirigir, en el que estoy viviendo un momento de ambigüedad, una dualidad que hago. La voz de Dios expresa mi vida y me genera paz. Me ayuda a tomar una decisión que genera paz a mi vida. Una paz que no se maneja de los factores externos. Una paz que no tiene nada que ver con lo que está a mi alrededor, sino que viene del creador de mi vida, del que sabe lo que a mí me conviene. Ahora, ¿cuál es el dato con el ser humano? Que a veces nos manejamos como los chiquillos, que a la hora de las 12 la mamá le dice, lo que te conviene es comer los alimentos saludables, y el chiquillo dice, no, yo quiero un bolón, yo quiero una paleta,
pero son los alimentos saludables los que le convienen a tu salud, esos son los que deben comer. No, cómprame la paleta. Y así actúa a veces el ser humano. Rechaza la voz de Dios, rechaza los planes de Dios, porque le parece que lo que él quiere en el momento es lo que realmente le conviene, es lo que realmente le haría bien. Entonces la voz de Dios genera paz, paz al corazón, paz en los pensamientos. Amén. Continuamos. ¿Qué hacer si... Yo creo, Ariel, yo creo que tú te adelantaste, mijo. Vamos a la diapositiva. Ok. La voz de Dios proporciona al corazón paz, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué yo haría? ¿Qué yo haría? Vamos a la diapositiva siguiente. ¿Qué yo haría si a mi vida viene una voz? Si tengo un sueño, si tengo una visión, si algo me está induciendo a hacer algo, si a mi vida viene un profeta, eso pasa. Si a mi vida viene una persona y me dice, de parte de Dios, yo soñé, yo creo que tú debes hacer tal cosa. Simple, usted tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en los versos 21 y 22. Me hablaron, me dijeron que me va a pasar o que debo hacer tal cosa. Yo debo de esperar qué cosa, el cumplimiento de esa palabra. Eso es todo. El cumplimiento. Tú vas dentro de un año a casarte con tal persona. Pues si fue Dios que habló, usted sabe qué va a pasar, que eso se va a cumplir y Dios va a proveer los recursos y los medios para que su palabra se cumpla. Pero usted sabe algo, si no es de Dios, eso no se va a dar. Entonces, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dicen una profecía, nos dan una palabra, soñamos algo? ¿Qué usted cree que hace el cristiano sensato? Entrar en esa paz de saber que Dios es consistente en el tiempo, que la palabra de Dios se mantiene, que Dios cumple lo que dice, que la Biblia dice que va a pasar el cielo y la tierra, pero que la palabra de Dios no va a pasar. O sea, nosotros no debemos manejar ansiedad en cuanto a esas cosas. Nosotros no podemos caer en depresión. Me dijeron tal cosa y entonces ahora, no. Si Dios lo dijo, eso se va a cumplir. Y si Dios no lo dijo, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Porque al hombre le habla su interior, le habla Dios y le habla el enemigo. Así de simple. Si es Dios, se cumple. Si es Satanás, se va a desarticular porque el enemigo no tiene incidencia en nuestras vidas si Dios no se la permite. Y si eres tú fruto de tu inconsciente, pues tampoco eso va a ser sostenible en el tiempo. Lo que realmente se cumple en nuestras vidas es lo que Dios nos determine. Ahora bien, hay un punto que no lo puse aquí en la diapositiva, pero le quiero hablar de esto. Los jóvenes, en cierto modo, son seres humanos en formación, en todos los aspectos de la vida. Y esa formación se va afianzando con los años. Se lo digo por experiencia. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, no pensaba como pienso ahora. Y ahora tengo la oportunidad de ver el mundo y de decir, Dios mío, pero estaba errada en ese momento. Oh, Dios mío, en ese momento no entendía, ahora entiendo. Hay saberes y hay conocimientos que se dan con los años. Si en algún momento usted escucha la voz de Dios o está teniendo alguna experiencia que le inquieta, que usted no sabe en qué contexto ponerla,
que usted no sabe cómo manejar esa experiencia que está teniendo, pues yo le recomiendo que haga lo que hizo el profeta Samuel, siendo apenas un joven. Dios quería tener un tratamiento con este muchacho. Dios quería hablar con él. Pero por su edad y por su capacidad, no tenía la capacidad de entender quién le hablaba y qué quería. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Fue donde la autoridad competente. ¿Dónde quién? Fue donde su líder. ¿Qué nos enseña entonces Samuel? Que es bueno al hombre tener una dirección terrenal, tener un guía espiritual. ¿Por qué, hermana? Porque van a venir a nuestra vida voces, van a venir a nuestras vidas cosas, sentimientos, visiones, revelaciones, que tal vez no vamos a manejar un conocimiento amplio de saber lo que nos está pasando, pero si nos amparamos debajo de la cobertura de un líder espiritual, ese líder nos va a poder direccionar, ese líder nos va a orientar. ¿Qué pasó cuando Samuel fue a hablar con Elí? Cuando te vuelva a hablar esa voz, tú le vas a decir, heme aquí. Cuando te vuelva a hablar esa voz, tú vas a hacer tal o cual cosa. Pero yo le pregunto a usted ahora, amado joven que me escucha, ¿y si Samuel no hubiese tenido una persona competente a quien hablarle de lo que le estaba pasando? ¿Hubiese Samuel triunfado en ese diálogo y en esa experiencia con Dios? Cuando tenemos una experiencia a nivel personal en el que entendemos que alguien nos está llamando la atención, tenemos que tener cuidado a quién contarle esa experiencia. Tenemos que tener cuidado con quién direcciona nuestras vidas. Tener amistades es bueno y hay personas que son excelentes influencias, pero cuando Dios quiere llamar tu atención, es muy importante saber que tu guía espiritual puede que juegue un papel importante en todo esto. ¿Y por qué, hermana? Porque son las personas puestas por Dios para direccionarnos, para orientarnos. Oye lo que te dije, puestas por Dios, que te pueden arrojar luz en lo que tú no entiendas, que te pueden decir, Dios está queriendo decirte tal cosa, Dios está llamando tu atención en tal sentido. Todos esos santos hombres de la Biblia tuvieron un líder espiritual, tuvieron un consejero. Cuando tú tengas una experiencia personal en la que tú sientas que Dios está hablando, lo correcto no es coger para donde tu mejor amiga, tu mejor amigo. Y no es que estoy en contra de tener amigos, no, Dios lo sabe. Pero esas son cosas que se trabajan a nivel de la orientación de un líder espiritual competente, porque son las personas puestas por Dios para guiarnos. De hecho, el hebreo dice, que están como para si fueran a dar cuenta a Dios por nuestras almas. Entonces, cuando Dios hable a nuestras vidas, esa guianza espiritual del líder nos hace bien. Escuchar la voz de Dios en este tiempo es vital. Nos hablan muchas voces, pero solo las personas que tienen el Espíritu de Dios en su vida, solo las personas que leen la palabra de Dios, solo las personas que tienen una íntima comunión con Dios, son las personas facultadas para identificar y reconocer la voz de Dios. Como dijo Jesús, que sus ovejas oyen su voz. En pocas palabras, si tú no eres oveja del rebaño del Señor,
tú no vas a estar habilitado ni competente para oír la voz de Dios. Al contrario, puede que te suceda lo que le pasó a Adán allí en el huerto. Después de tener un diálogo permanente, abierto con su creador, cuando pecó, cuando transgredió la ley de Dios, ¿usted sabe qué pasó? Al escuchar la voz, ¿usted sabe qué le pasó a Adán? Sintió miedo, porque eso pasa con el ser humano. Cuando el ser humano desobedece, cuando el ser humano le falta a Dios, la voz de Dios, lejos de generarle paz, lejos de regenerar el sentimiento de que mi Padre es el que me está hablando, lo que le da es sensación de pavor y de miedo. Amados jóvenes, estas son mis palabras para ustedes. Espero que en alguna forma hayan nutrido su vida espiritual. Y nada, si tienen alguna palabra, pues hasta aquí mi ponencia. Dios le bendiga. Hebreos, ¿qué, hermana? Dios lo bendiga. Hebreo sobre... Usted dio la última cita bíblica de Hebreo. Muy bien, se la digo ahora. Aparte de usted, ¿alguien tiene otra pregunta? Señor, ya sabe, es el tiempo de pregunta, alguna duda, alguna aportación también, la puede dar a mí. La maestra está disponible para responder cualquier duda que tengan, que hagan la hora para que aprovechen a mí. No hay pregunta. Que le bendiga. Amada, Escuchen. discúlpeme, la cita bíblica de que debemos obedecer a vuestros pastores está en el libro de los Hebreos capítulo 13, verso 17. Ajá. Escuchen. Ajá. Bien, en mi caso no sé una pregunta porque realmente el tema está bastante claro. Bien sería tal vez dar un pequeño aporte, donde se podría dar un pequeño aporte. Sí, mi hermano, no hay problema. Ok, perfecto. Bien, como dice hermano, licenciada Yaneris, es importante, amados hermanos, que nosotros podamos reconocer la voz de Dios, porque entre tantas voces que hay en el día de hoy, es difícil poder reconocer la voz de Dios. Recordemos que en este mundo, lamentablemente, abunda el pecado, y como abunda el pecado, es obvio que las cosas malas también van a abundar. Y es bastante importante y necesario que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Dios, porque ciertamente Dios habla de diferentes maneras. Ya la hermana mencionó muchos ejemplos. Mencionó, por ejemplo, el de Moisés, mencionó la historia de Job, pero entonces podemos ver también de diferentes maneras en las que Dios habla a diferentes hombres. Claro, algunas son parecidas en visiones, otras audibles, pero al final recordemos que también Dios le habla a cada quien de acuerdo a como Dios entiende, porque Dios sabe cómo hablar con cada persona. Por ejemplo, conmigo también yo he tenido momentos en los que me ha tocado sentarme en un pequeño momento y tratar de reconocer la voz de Dios. Pero hay que decirla, no se tiene dudas, ese no quiere respuesta. Y Dios lo hace de la manera que uno menos piensa. Por eso no está desesperado, que yo quiero una voz de Dios y quiero que Dios me conteste y Dios me diga rápido. Pero sin embargo, la palabra que uno necesitaba, incluso viene Dios y te la da. Tú pasando en la guagua normal, o en tu vehículo a tu casa, y ves un póster en la calle, y ese póster te habla de lo que tú específicamente estabas, esperando. Tú te ves, digas, no, es una coincidencia, pero caramba, la respuesta que te esperaba en el momento específico, un póster que tú todos los días lo veías y para ti no significaba nada, pero durante ese momento, durante ese tiempo, justamente esa palabra te marcó. Y esa es una de las maneras en las que Dios puede hablar. Hay muchas más otras maneras, pero por lo menos podemos reconocer que es uno de los medios que Dios utiliza. De acuerdo, ¿verdad? Lo que necesita cada persona. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén, así es. Cuando Dios va a hablar, lo primero que hace es llamar la atención. Llamar la atención.
Eh, Dios no habla hasta que Él no pueda captar nuestro interés, nuestra atención. Hasta que eso no pasa, Dios no habla. Eso pasó con Samuel, lo llamó varias veces, a Moisés le empieza a quemar un arbusto para que se dé cuenta que Dios quiere hablar con él. Eso es así mismo, hermano. Bien, ¿hay alguien que tenga otra pregunta? Bueno, pues Dios me le bendiga a todos. Si no hay otra inquietud, otra pregunta, no sé. Buenas, Dios le bendiga a todos. Yo no voy a decir ninguna pregunta, sino un comentario afirmativo a lo que se acaba de hablar, un excelente, lo que es, como se dice en estudio, conferencia. Debemos de aprender en verdad a conocer la voz de Dios, aunque haya muchas voces diferentes, como nuestra propia conciencia, la voz del enemigo, las voces de las personas. Entre tantas distracciones debemos de aprender a conocer la voz de Dios y no tan solo a conocer la voz de Él, sino también obedecer cuando Él nos habla, porque muy bien usted habló de Samuel, cuando Dios llama la atención de ese hombre, que él va donde Elí 3 veces, y a la última vez que Dios le llama, él obedece la voz de Dios diciéndole, heme aquí, Señor. O sea, además de aprender a conocer la voz de Dios, también debemos de seguir sus pasos, así como usted hablaba ahorita. O sea, las ovejas escuchan la voz de su pastor y además de escucharla, cuando él le habla, ella obedece y sigue en el camino de su pastor. Muchas gracias. Eso es así, eso es así. Dios, miren jóvenes, Dios trabaja con perfiles, Dios trabaja con perfiles, o sea, Dios te creó, Dios sabe quién tú eres, para qué tú das. Dios conoce tus competencias, Dios conoce tus habilidades. Miren que la Biblia habla en el libro en uno de los evangelios, está la parábola de los talentos. Y cuando usted lee esa parábola, usted ve una parte que dice que Dios mira como la capacidad, atendiendo a su capacidad, a su competencia. Estoy parafraseando, ¿entiende? Entonces Dios le da a cada uno un talento específico. ¿Qué me dice eso? Que Dios sabe quién tú eres, qué tú traes consigo. Y cuando Dios ve en ti un potencial, pues Dios tiene un trato contigo, Dios habla contigo. Antes de Dios hablarte, Dios sabe qué hay dentro de ti para lo que tú das, que tú necesitas. Entonces, a veces el ser humano se resiste a esa voz y pareciera como si quien le habla es una persona que desconoce de quién es. No, la voz de Dios debe de proporcionarnos a nosotros esa interés de saber que el plan de Él es mejor que el nuestro, que el plan de Él es mejor que el nuestro. Mire, no todo lo que Dios nos va a decir nos va a gustar. A ver, aquí, ¿hay alguien que haya recibido de Dios una palabra que haya dicho, en serio, Dios, déjame ver si de verdad eres tú, porque eso a mí ni me gusta, ni me cuadra, ni me hace bien? ¿En algún momento eso ha pasado? Sí, presente. ¿A quién le ha pasado? En mi caso, muchísimas veces. A mí. Yo he recibido cargos y asignaciones que... Ay, ¿tú estás seguro, Dios, que tú estás ahí? Cuidado si tú te equivocaste. Mira, crúzame, pero piénsalo bien. Y no hay otra gente que lo pueda hacer. Y entonces Dios me dice, no, eres tú, es contigo el asunto. ¿Mm? ¿Qué me dice eso? Que no todo lo que Dios me diga a mí me va a parecer, wow, excelente. No todos los días Dios le está diciendo a la gente, mira, tienes una visa para Estados Unidos y va a ministrar a las naciones. No todos los días Dios está diciendo eso. A veces Dios dice, déjame ese trabajo. Sí, a veces Dios dice eso. A veces Dios dice, no, ese no es el hombre o esa no es la chica. Y igual es Dios que está hablando. ¿Por qué? Porque sus planes son mejor que los nuestros. Son mejor que los nuestros. Eso es así. Muy bien. Yo quiero oír una experiencia de alguien que Dios le haya hablado. ¿Puede alguien contarme? Decirme la voz de Dios, mire, Dios me dijo tal cosa, y cómo usted comprobó que era Dios que le hablaba. Me gustaría saber si alguien estaría dispuesto a contarnos esa experiencia.
tanto, sacrifícate. Amén, Dios bendiga. Amén. Antes de yo ser cristiano, que yo tenía más o menos una vida de oración, antes de ser cristiano, yo oraba, aunque, ¿verdad? No con mucho conocimiento, pero oraba. En una ocasión, a mí se me dijo, ve dile a una persona, ve dile a fulano, que él era colmadero en ese tiempo. Bueno, voy a decir el nombre. Ve dile a Giovanni, que dije yo, que él está o no está. Yo duré como un mes y pico para ir a decir a esa persona ese mandado, pero todos los días venía el mensaje, a la misma hora venía lo mismo. Ve dile a fulano que él está o no está. Ve dile que él está o no está. Ya yo, teniendo dudas, fui donde le dije, mira, te mandan a decir que tú estás o no estás. Ese hombre que es blanquito se puso amarillo, se le fue la expresión de su rostro y se puso nervioso y me preguntó, ¿y tú viste quién te lo dijo? No, yo no lo oí. Él solamente me dijo que te dijera que tú estás o no estás. Lo que pasa es que el varón en ese tiempo estaba en el evangelio, pero estaba vendiendo cerveza, cigarro, hoja de tabaco y toda esa cosa. Entonces el Señor le mandó a decir, o tú estás en el evangelio o tú no estás. Como quien dice, decídete lo que tú vas a hacer. Yo fui asustado, yo no quería hacerlo, pero era tantas veces ya que en una consulté con una persona y dije, bueno, me encomendé a Dios y fui, le dije lo que tenía que decir y me fui. Y el hombre se puso de todos los colores. Lamentablemente al tiempo se descarrió. Eso es una pena, pero con el tiempo tú te diste cuenta que sí que era Dios que estaba hablando. Eso de verdad es una experiencia terrible. Sí, es una experiencia terrible. Cuando usted escuche la voz de Dios, si usted esté manejando cierta ambigüedad o dualidad, usted esté de pronto disperso, ¿será verdad que es Dios que me está hablando? Usted puede recurrir a la estrategia de Gedeón, póngale a Dios señales, pero tienen que ser señales sinceras y genuinas. No le diga a Dios si es tú que se vaya a la luz, que esas no son señales genuinas. O sea, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Bueno, si eres tú que me estás hablando que se vaya a la luz. No, a Dios no se le habla así. Dios conoce su corazón y sabe si usted de veras tiene intención de saber si es Él que le está hablando. Por eso la Biblia habla de que a Dios tenemos que acercarnos con corazones sinceros. Amén. Hay alguien, Jesús de los Santos está levantando la mano, ajá. No, está bien, fue sin querer que le di, está bien. Disculpe. Dios le bendiga. Ok, el hermano Cris Medina está levantando la mano también. Amén, Dios le bendiga. ¿Me escucha? Dios te bendiga, Cris, te escuchamos. Dios bendiga a Yaneri, Dios bendiga a los jóvenes. Antes de verdad, amén, mi hermano de testificar y hablar, quiero decirle que los extraño mucho y extraño mi tierra. Amén, pero Dios le bendiga. Sí, pero tú puedes venir para acá, no tú ven para acá. Pero, tú puedes venir, mijo, eres bienvenido. Amén, amén. Quería decirle, en base a experiencia, pues realmente he tenido mucha y diferentes formas en las que Dios me ha hablado, pero previo al liderazgo como presidente de la Asociación de la Directiva Juvenil Nacional allí en Santo Domingo, pues antes de yo llegar al cargo, el Señor me mostraba muchos sueños de diferentes y eran sueños en los que yo veía jóvenes siendo perseguidos. Yo veía muchos jóvenes que eran perseguidos, veía otros jóvenes que eran reunidos en un gran lugar y me ponían al frente de ellos. Incluso en una ocasión tuve uno de los sueños, eso fue previo a antes de aplicar para la presidencia. Tuve un sueño en el que yo veía como si hubiese ocurrido el arrebatamiento y había muchos jóvenes que iban caminando detrás de mí hacia un lugar como un monte bien grande y yo veía jóvenes que eran cristianos, otros que nunca han sido nunca han sido cristianos y otros que eran descarriados. Y yo incluso en el sueño le preguntaba por nombre, porque yo los conocía, le preguntaba qué pasó. O sea, y en los sueños yo me veía guiando a esos jóvenes
y previo que hubiese ocurrido el arrebatamiento, y otro sueño era que los perseguían, que yo veía jóvenes que eran perseguidos, otros que habían jóvenes que eran encerrados en lugares, y era, el Señor me mostraba como que yo ayudaba a esos jóvenes, que yo estaba para ayudarlos, que yo estaba para guiarlos, dirigirlos, y con el liderazgo de la presidencia, que luego llega el tiempo, yo realmente nunca supe que me habían, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Puesto para aplicar, porque la pastora no lo habló conmigo en sí, vamos a decirlo, que se sentó y me dijo, mira, yo quiero que tú hagas esto porque te vemos de esta forma y los líderes me han hablado. No, fue así, me dijo, mira, Cris, va a pasar esto, esto y esto, y te voy a llevar a votaciones y que sea lo que el Señor quiera. Realmente yo nunca lo esperé, nunca lo esperé. Trabajé un tiempo con los jóvenes de antemano, tuve en la tesorería, pero nunca lo esperé y sin embargo el Señor en ese año, siendo verdad un joven que lo que tenía 4 o 5 años en el Evangelio, pues el Señor nos dio la victoria, dando a entender que verdaderamente Él fue quien habló conmigo y fue quien me aposicionó, ¿verdad? Le doy la gracia a los demás jóvenes y siempre a los líderes que nos ayudaron y nos guiaron y son parte de las cosas que el Señor ha hecho, la forma en la que Él habla y trata a través de sueños y también audiblemente. Y el Señor da a entender por medio de los testimonios y de los hechos que realmente Él estuvo con cada uno de nosotros. Y la palabra que Él declaró se cumple en nuestra vida si creemos en ella. Amén. Y si creemos en Él. Así que Dios le bendiga. Amén, mi hermano Cris. Es reconfortante escuchar jóvenes que hablen así. Dios es fiel a su palabra. Bueno, pues, mis queridos jóvenes, mis amados y hermosos jóvenes, Dios le bendiga. Yo feliz de haber compartido con ustedes, son un excelente público. Espero que de todo lo que le dije, algo se le haya quedado en la mente y no lo olviden nunca. Si hay algo que nos hace bien en nuestras vidas es que la voz de Dios nos direccione. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. No se vayan. Amén. Ya que vamos a entrar en un momento de información, de calidad, diciéndole a todos, informándole a todos los que están presentes, de que si usted quiere estar más atento, más informado sobre cada una de las conferencias que siguen, que nosotros damos todos los jueves, de que tenemos un grupo de WhatsApp, los cuales también en este mismo se mandan los links, ya que todas estas conferencias son grabadas, por si usted entró tarde o entró y el internet lo sacó, o por si no pudo entrar, o si también la quiere escuchar de nuevo, completa, pues también tenemos un canal de YouTube, en el cual también mandamos el link por ahí, y hasta por Facebook también lo puede ver. A una persona que no tiene el Google Meet, también le mandamos el link por ahí mismo, para que se le pueda hacer más fácil escuchar la palabra que Dios da a través de sus hijos. Amén. Así que vamos a estar orando para pedirnos que bendiga la vida de la licenciada Yanirén Montaño, hija del supervisor nacional del Concilio Alfa y Omega, el cual también lo tuvimos a él hace unas semanas, y Dios bendiga a todos esos jóvenes que participaron, que no lo hicieron tan bien. Dios bendiga a mi hermano Kelly, que sabe que lo amo mucho de este lado y que tal vez pronto lo vemos allá. Así que Dios me le bendiga de gran manera. Así que vamos a orar para despedirnos a cada uno de nosotros. Amén. Padre, Señor Jesús, que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor amado, dándote gracias porque tú has sido bueno, tú te has maravillado en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de estos jóvenes, de cada una de estas damas, cada uno de estos caballeros que han escuchado esta conferencia, Señor Jesús. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos. Sigue bendiciendo a cada joven, sigue ayudándolos, Señor Jesús, a que ellos puedan reconocer tu voz.